Buenas tardes a todos y bienvenidos a la primera edición de La Verdad Absoluta. Este es un estudio bíblico que se enfoca en la verdad completa y nada más que la verdad con respecto a la palabra de Dios, dejando afuera todas las opiniones, especulaciones y creencias personales. Yo soy el hermano Jonathan y aquí conmigo un estimado hermano querido, el que me va a ayudar a presentar esas clases, a leer por mí y dar su comentario. Nada más y nada menos que mi hermano Juan. Adelante, Juan Oscar. Amén, gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano y familia. Estoy muy agradecido de estar aquí en el día que Dios santificó. Gloria a Dios, el día de reposo. ¿Sí? Es una Amén. gran bendición que puedo leer la palabra y las instrucciones del Dios Altísimo. Estoy listo, hermano. Amén. Gloria a Dios. Así es, hermano. Y para empezar, esto es una traducción de nuestro pastor principal. Nuestro pastor se llama hermano Josué, o en inglés, Brother Josh o Brother Joshua. Sus enlaces van a estar en nuestro servidor de Discord en la sección que se llama Enlaces. Ahí podrás encontrar toda la información de sus clases y sus redes sociales. Decidimos traducir sus clases para pasar el mensaje a las personas que tal vez el inglés no fue su primer lenguaje y a las personas que no conocen el idioma. Vamos a hacer el mejor esfuerzo de traducir sus palabras. Obviamente sería mucho ingresar todas las oraciones que él dice, así que tomé los conceptos más generalizados y en mi opinión tenemos la mayor parte de su clase traducida, pero no podremos traducir todas las oraciones que él dice. Con eso dicho, la clase de hoy se llama La verdad absoluta de la Biblia. Otra vez, la clase de hoy se llama La verdad absoluta de la Biblia. Y esta clase está basada en el nombre de nuestra congregación, para informarles que nosotros creemos en la totalidad de la Biblia. Muchos cuando ven este título de nuestra congregación, piensan que tenemos la verdad absoluta o que lo sabemos todo. Eso no es lo que estamos proclamando. La razón por la cual nuestro ministerio se llama La verdad absoluta de la Biblia es porque creemos todo lo que está escrito en la Biblia. Nadie sabe la verdad absoluta de la Biblia, pero lo que sí sabemos de la Biblia es que sí existe la posibilidad de que tenemos la verdad absoluta de un tema en particular, de lo que nos revela la Biblia. Y muchos se ofenden con este título. ¿Sabías que todas las religiones del mundo están reclamando enseñar la verdad absoluta? Todas las religiones del mundo no reclaman que lo saben todo, pero todas las religiones reclaman enseñar la verdad absoluta. Si no me crees, ve con cualquier maestro, persona mayor, anciano, líder de una religión y pregúntenle si están enseñando mentiras. Obviamente, nadie va a decir que están enseñando mal o están enseñando mentiras. Así que no sé por qué hay gente que se ofende con el nombre de nuestro ministerio, por la cual se llama así. Nosotros lo reclamamos en nuestro ministerio, las otras religiones lo reclaman cuando enseñan. En esta clase van a ver que la Biblia nos enseña a proclamar y enseñar esto, porque Satanás ha tenido control de este mundo, tanto control que nos basamos en nuestras emociones y creencias, ignorando lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice tu Biblia? ¿Qué es lo que dice Dios? No lo que nosotros opinamos o lo que nosotros creemos. Y por eso tenemos
Todas estas tradiciones de hombres o reglas que la gente te lo quiere enseñar o que lo aceptes como si fuera la verdad absoluta. Te leen algo y no tienen nada que ver con lo que quieren demostrar. Un ejemplo, cuando tuve un debate con una persona que dice que no puedes usar el nombre de Dios o Jesús, tienes que usar el nombre hebreo, Yahuwah o Yahshua. Le pregunté, ¿por qué? Dijo, estarías profanando el nombre de Dios. Le respondí, enséñame en las escrituras de eso, de cómo estaría profanando el nombre de Dios. ¿Sabes lo que hizo? Sí me enseñó que no debemos de profanar el nombre de Dios. Ten en cuenta que me enseñó algo, pero no me explicó o me comprobó lo que él estaba reclamando, de algo que no tenemos que hacer. Porque si tú me dices que diciendo la palabra de Dios o Jesús, en vez de su nombre origen hebreo o en otro lenguaje, es un pecado, estás profanando el nombre de Dios, entonces debería haber ese ejemplo en la Biblia. Y no solo leer que no tenemos que profanar el nombre de Dios, sino ver un ejemplo donde el nombre de Dios es considerado profanar el nombre de Dios. ¿Sí? Y esto es lo que la gente hace. Así se mueve Satanás, mostrándote versículos, pero torciéndolos fuera de contexto. También debemos entender cuando nosotros evolucionamos en sabiduría y inteligencia, Satanás no se queda atrás y también se eleva para poder desviarnos. Un ejemplo, antes la discusión principal era, ¿cuál es el día de reposo? ¿Sábado o domingo? Cuando se comprobó muchas veces que el día es sábado, Satanás tuvo que cambiar el tema a otra cosa, tuvo que evolucionar y decir, la luna llena determina el día de reposo, ya no es el séptimo día de la semana. Y es así como sucede. Cuando nos evolucionamos espiritualmente, también lo hace Satanás y sus métodos. Cuando él no puede engañarte, él se va a evolucionar con tus viejos. Si él no te puede engañar con sus viejos métodos, así que tienen que llegar con un nuevo método, con un nuevo concepto. Pero no importa qué tantos evolucionen, qué tantos métodos pueden traer. Si se quedan ustedes con la verdad absoluta de la Biblia, Satanás no te podrá engañar. Otro ejemplo, tuve un debate con alguien donde miramos el espíritu de Samuel que fue traído por una hechicera. En Primera de Samuel, capítulo 28, la Biblia dice que fue Samuel, cuando la hechicera lo revivió del muerto, supongamos, o lo llamó del muerto. Era Samuel, dice las escrituras. Claramente dice Samuel. Eso es lo que dice la verdad absoluta. Pero hay gente hoy en día que dice, ese no fue Samuel, porque fue una hechicera que hizo eso. ¿Y por qué nuestra Biblia nos dice de no participar en las hechicerías? Pero en final de cuenta, la Biblia dice que fue Samuel. Entonces tiene que comprender que la Biblia absoluta es algo que todos proclaman, pero no todos practican. Oigan bien, tiene que comprender que la Biblia absoluta es algo que todos proclaman, pero no todos practican. Y es eso lo que creemos. Si no nos puedes enseñar en este libro donde dice lo que proclamamos o lo que proclamas, o que sea implicado, no te vamos a creer. Así que vamos a empezar. Algo muy poderoso en una pregunta, cuando alguien te dice algo de la Biblia, muéstrame eso en la Biblia. Te enseñan algo, pero eso no fue lo que te pedí. ¿Me puedes mostrar eso en la Biblia? Con contexto. Vamos a empezar. Vamos a empezar, mi querido hermano, con el primer versículo. Vamos a Deuteronomio, capítulo 4. Amén. Y cuando llegues ahí, vamos a leer el versículo 1 y el 2.
Amén. Aquí. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y derechos que yo os enseñó, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, te da. Ok, entonces este es Moisés dándole el mensaje al pueblo de Dios. En el versículo 1, fíjate que Moisés añadió viváis en este versículo, cuando dice, oye los estatutos y derechos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis. Entonces, añadió viváis este versículo demostrando la forma de sobrevivir en este tiempo. Y podemos ver esto en las escrituras cuando el pueblo de Israel desobedecía. Ellos murieron como pueblo y hasta el nombre de Israel murió, porque fueron capturados por las naciones. Nada ha cambiado hoy todavía. Tenemos que seguir la ley de Dios y vamos a entrar en eso más adelante. Adelante, hermano, versículo 2. Amén. Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordenó. Mira lo que dice, no añadiréis. Esa es una palabra antigua en español, pero en moderno eso significa no añadir, ¿cierto? No añadir ni disminuir, ¿qué significa quitarle o agregarle a la Mm, palabra? Date cuenta que si no le añadimos a la palabra o tampoco quitarle a la palabra, es como guardamos los mandamientos de Jehová. ¿Se dieron cuenta de eso? Pero tenemos mucha gente que ama añadir a la palabra de Dios y mm, aman quitarle a la palabra también. Y es la razón de que hay muchos que no nos soportan. Mucha gente quiere que ustedes dejen de creer en la verdad absoluta, nuestro ministerio y también la Biblia, y quieren que sigan sus tradiciones del hombre y doctrina hechas por el hombre. Es por eso que Dios le dijo a Moisés que pusiera esto en la ley, no añadir ni quitar de mi palabra. Así que si alguien te dice, tenemos que hacer esto o no tenemos que hacer esto, ¿dónde está eso en el libro? Exactamente eso es lo que estás diciendo. Y si no te enseñan eso, entonces no te están dando la verdad absoluta. Es así de simple, pero la gente se enoja porque nosotros no queremos conformarnos con sus tradiciones. ¿Estamos de acuerdo? amén. Y quiero comentar muy rápido, porque este es un problema ahora en este tiempo, ¿sí? Ujú, Porque es algo muy extraño cuando un cristiano que dice, yo creo en la Biblia, pero en lo mismo tiempo dice también que no necesitas guardar cualquier mandamiento, ¿sí? ujú, Pero cuando alguien dice esto, él, es, él está en lo mismo tiempo, él está quitando un mandamiento de Dios y poniendo o estableciendo otro mandamiento, uno que proviene de los hombres. ujú. Y esto es algo incorrecta, ¿sí? Claro, así es. Sí. Y es así como funciona Satanás. Así es como Ujú, se mueve el enemigo y desafortunadamente mucha gente cae en esa trampa por no saber, por no leer, por ujú. no enterarse qué dice la verdad absoluta de la Biblia. Perfecto ejemplo, sí. Amén. Gracias, hermano. Entonces seguimos, vamos al libro de Josué, capítulo 23. Josué capítulo 23. Y cuando llegues ahí, hermano, vamos a leer del 1 al 2. Amén. Dice,
Y aconteció, pasados muchos días después, de Jehová dio reposo a Israel de todos sus enemigos al contorno, que Josué, siendo viejo y entrado en días, Mm. llamó a todo Israel, a sus ancianos y a sus príncipes y a sus jueces y a sus oficiales, y díjoles: yo soy ya viejo y tratado en días, Entrado en días. entrado Oh, en días. ok. Ujú. Esto es después que Moisés murió y ahora Josué está a cargo. Dice en el 1, y ahora Josué se está acercando a la muerte. Es lo que miramos de eso. Aconteció pasados muchos días después que Jehová dio reposo a Israel de todos sus enemigos al contorno, que Josué, siendo viejo y entrado en días, ya estaba en los días finales prácticamente. ¿Ok? Entonces, en el 2 llamó a todo Israel. Está llamando a todos estos líderes de Israel juntos antes de morir, ¿cierto? Ok, vamos a ver qué es lo que les dice. Vamos a saltearnos al versículo 6 y cuando llegues Amén. ahí, léelo, por favor. Amén. Dice: esforzaos pues mucho a guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a la diestra ni a la siniestra. Esforzaos quiere decir sé fuerte y guardar todo lo que está escrito en la ley de Moisés. Y sabemos que la ley de Moisés es la ley que Dios le dio a Moisés, ¿sí? Amén. Sí. Entonces, obviamente, la ley de Moisés la guardamos de acuerdo a cómo aplique, porque no toda la ley se le aplica a todas personas o son para todos. Esa es otra cosa, esa es otra idea equivocada. Hay gente que te lleva a una ley que era solo para un grupo de personas en Israel y la gente quiere universar esa ley para todos. Tenemos que saber que las leyes que supuestamente son 613 leyes no son para todos en Israel. Un ejemplo, hay leyes para los reyes, hay leyes para los levíticos, leyes para las mujeres. No todas aplican para todos. No todo corresponde a una persona. Cuando tú dices que todo corresponde para una persona, eso significa añadir a la palabra. Si algo no implica, ¿por qué lo aplicamos? ¿Verdad? Versículo 6 dice, ni que miremos hacia la derecha o izquierda. Eso es lo que significa aquí, donde dice diestra ni a la siniestra. Lo pueden buscar en sus diccionarios, en Google. Otra vez les retiro que es un español antiguo, así que las palabras pueden ser un poco diferentes, ¿no? Distintos, pero es lo que quiere decir. Entonces dice, no miremos hacia la derecha o izquierda. Eso significa diestra ni a siniestra. Debemos estar en el camino recto. Entonces, si te pregunto, ¿qué es lo que la Biblia dice de lo que estás promocionando? Y no me lo puedes leer. Entonces te has ido a la derecha o a la izquierda. Muchos se enojan cuando empiezas a añadir y quitar. Te has puesto en la posición de Dios cuando empiezas a añadir y quitar. Piensa en eso. Cuando tú empiezas a añadir a la ley y a quitarle, ya tú estás mandando, ya no es Dios, eres tú. Mm. Moisés fue el que dio la ley y eso es lo que dicen. Pero todo lo que dio vino de Dios. Porque muchos se refieren, oh, la ley de Moisés, la ley de Moisés. Pero ignoran que Dios fue el que le dio la ley a Moisés. Pero tú no quieres hacer lo que Dios dice, tú quieres hacer lo que tú dices. Y peor, tú quieres hacer y pensar lo tuyo y decirles a otras personas
cómo hacer lo tuyo. Eso está muy mal, hermanos y hermanas. Yo no haría eso. Si el libro dice algo, yo lo enseño. Si no lo dice, no lo enseño. ¿Estamos de Amén. acuerdo? Amén, sí. Y algo que es muy interesante otra vez, si alguien enseña contra la ley de Dios, ¿sí? Ellos Ujú. están apartados o lejos de Dios, ¿sí? Y lejos de las enseñanzas de Dios. Y pues también podemos decir que ellos no están caminando en el camino de Dios y necesitamos caminar en el camino de Dios. Sí. Amén, hermanos. Así es. Así es, pero desafortunadamente muchos pues no leen y yo antes así era, yo antes no leía y solo me dejaba llevar por lo que decía la gente, pero Ujú. gracias a Dios que nos tocó un buen maestro que nos enseña el contexto de los pasajes y la sabiduría que contiene todo esto te llama la atención, quieres saber más y conoces más y te vas enamorando de la palabra. Amén. Amén, amén. Entonces seguimos, vamos ahora a libros de Proverbios, capítulo 30. Y cuando llegues ahí, mi querido y estimado hermano, vamos a leer el versículo 5 y 6. Amén. Proverbios 30, versículos 5 y 6. Proverbios capítulo 30, versículo 5 dice, toda palabra de Dios es limpia, es escudo a los que en él esperan. Ok, toda palabra de Dios es sucia. No dice eso, Toda palabra de Dios es mugre. no dice eso. ¿Qué dice? Toda palabra de Dios es limpia. Limpia. Es escudo a los que en él esperan. ¿Qué es un escudo? Es una protección, ¿no? Sí. Amén. Continuamos. El versículo 6 dice, no añadas a sus palabras, porque no te reprenda y seas hallado mentiroso. Para que no te reprenda. Esa palabra reprenda significa corregir y para que seas hallado mentiroso. Fíjate lo que dice. También sabemos que esto significa no quitarle a la palabra. Aunque aquí no lo dice, pero si lo leímos en la ley, si le quitas a la palabra, también serás un mentiroso. Así Mm, que cualquier persona que le añade a la palabra será hallado mentiroso. ¿Por qué? Porque dices que es la palabra de Dios y no es verdad cuando le agregas. Muchas personas te dicen mentiras y piensan que es verdad. Por sus doctrinas, lo hacen de forma de ignorancia, de forma como le enseñaron a ellos. Pero cuando alguien conoce la verdad, si una persona conoce la verdad y aún enseña lo contrario, ellos te están engañando. A propósito te están engañando. Cuando le agregas a la palabra, eres un mentiroso. Todo lo que tienes que hacer es preguntar a cierta persona, ¿dónde dice eso en la Biblia? Si te enseñan, asegúrate que sea en contexto. ¿Estamos de acuerdo? amén, muy, muy rápido. En versículo 5, cuando dice, no, toda palabra de Dios es limpia. Nosotros que somos cristianos necesitamos caminar en una manera que es limpia, ¿sí? Amén. Y también el versículo 6. Por ejemplo, si yo digo a ti, hermano, tú puedes comer de todo, yo estoy añadiendo a la palabra de Dios y quitando de la palabra, ¿sí? Mm, Porque la Biblia enseña, no puedes comer de todo, ¿sí? Hay, amén. hay Mm, instrucciones en las cosas que necesitamos hacer de seguidores del Jesús, ¿sí? exacto, así es.
Y así es como se mueve Dios, con instrucciones. Amén. Él no, Enseñanza. Él nos, adelante, enseñanza, sí. Desde el principio nos dice qué es bueno para nosotros, como lo mencionaste, las comidas. Y sabemos que no todo es bueno para nosotros. Yo no voy a agarrar una rata, cocinarla y decir, cómetelo, hermano, porque podemos comer de todo. O una serpiente venenosa y dártelo. Ahí está tu comida. O sea, no tiene lógica. Ujú. Pero hay ciertos animales que no los vemos de esa manera porque, ¿por qué? Por la tradición del hombre. La Amén. tradición del hombre hizo que esas comidas o esos animales fueran normales. Un ejemplo, el cerdo. La palabra Ujú. de Dios nos dice que no comamos el cerdo, que es un animal asqueroso, es un animal para su propósito. ¿Qué es lo que hacen los cerdos? Comen el basurero de la tierra, comen hasta su propio estiércol, sus hijos, comen de todo. Ujú. Pero si lo cocinas más de 3 horas y te aseguras que está todo bien, sin parásitos, ya te lo puedes comer, ¿no? Ay, ay, ay. No, pero, ay, 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 eso es una clase, eso es un tema para otra clase, un tema para Sí, otra sí, clase. sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amén, hermano. Gracias por sacar eso. Entonces, Amén. seguimos al siguiente versículo. Vamos ahora al libro de Salmos, capítulo 19. Y cuando llegues ahí, mi querido hermano, vamos a empezar en el versículo 7. Salmos capítulo 19, versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Amén. La ley de Jehová es perfecta. Perfecta. El testimonio de Dios hace sabio al sencillo. Esa palabra donde dice al pequeño, si lo buscamos en su origen hebrea, una de las definiciones te va a dar que es sencillo. Y en ese lenguaje significa que eres una persona sencilla, a lo mejor no eres la más inteligente, pero la, el testimonio de Jehová fiel que hace sabio al pequeño. Si tú no eres tan inteligente, guardando estos mandamientos te va a hacer sabio. Obviamente, si esa persona sigue en obediencia. Pero ahora vamos a enfocarnos en esa palabra que dice perfecta. Y aquí, si pueden ver mi pantalla, vamos a ver que dice aquí en el hebreo 85:49, en el en la concordancia del Strong, la palabra es tamim. Otra vez, hebreo 85:49, la palabra tamim. Una de las definiciones dice aquí entero, literalmente, figurativamente o moralmente, también como sustantivo, integridad, verdad. Entonces, eso se puede traducir como la ley de Jehová es entero o entera. Entero significa que ya está completo. Perfección significa que ya está completo. Si le agregas a la perfección, ya no es perfecto. En este contexto es entero. Podemos agregar eso ahí porque es lo que significa. Pero cuando se trata de las cosas de la vida, un ejemplo, si vamos a un restaurante y pedimos, qué sé yo, un sándwich o unos tacos o una hamburguesa y pedimos todo lo que queremos en esa orden, a como nosotros vemos esa orden está completa o perfecta para ti. Pero si ellos le agregan ingredientes, no vas a estar de acuerdo, ya no sería perfecto. Así espiritualmente, esta comida que Dios nos dio
espiritualmente es perfecto, pero se lo devolvemos diciéndole, le faltó queso, le faltó salsa, le faltó sazón, qué sé yo. La palabra ya es perfecta, no tenemos que agregarle nada, porque si le agregamos, ya no es perfecta. Y si le quitamos, ya no es perfecta. ¿Estamos de acuerdo? Amén, sí. Ok, entonces, siguiente versículo, hermano. Amén. Versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. Amén. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Se acuerdan cuando leímos en Deuteronomio? Si le agregas o le quitas a la ley, te vas a la derecha o a la izquierda. Ujú. Pero si obedeces los mandamientos, y sabemos aquí los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Amén. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. Ok, el siguiente versículo. Amén. Versículo 9 dice, el temor de Jehová, limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El temor de Jehová, limpio, que permanece para siempre. O dice por un rato. No, para No, siempre. para siempre, hermano. Para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Wow. ¿Por qué entonces la gente dice que los juicios de Jehová cambiaron? Ya no son para siempre, son diferentes. Santo. Ay, ay, ay. ¿Tienes Ay. algo que agregar en eso, mi hermano? Sí, si tenemos el temor de Jehová, vamos a obedecer a las cosas que Dios dice necesitamos hacer, ¿sí? Mm, Necesitamos el verdadero temor de Dios, ¿sí? amén. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Amén, sí. Eso lo dijo el más sabio de todos los tiempos, antes de Jesús, el rey Ujú. Salomón, Amén. en el libro de Proverbios. Ujú. Ok, continuamos. Vamos a leer dos más. Amén. Dice el versículo 10, deseables son Espera, más. si quieres, empieza del 9 y al 10, porque para agarrar el contexto. Ok, ok. Dice, el temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Deseables son más que el oro y más mucho oro afinado. Wow, cuánta gente no ama el oro y más el Mm. oro afinado. Pero dice aquí que deseables son más que el oro. Ujú. Wow. Y compara aquí cuando dice dulces más que miel y que la que destina del panal. Ujú. Mm, Estamos ricos cuando, espiritualmente, cuando guardamos los mandamientos de Dios. amén. Tenemos todo el oro del mundo cuando guardamos los mandamientos de Dios. Y Amén. también hay una recompensa cuando Amén. ves el siguiente versículo. Ujú. Dice aquí en el 11, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Esa palabra galardón significa una recompensa. Es uno de los términos que dice aquí compensación, a cuenta, galardón,
mediante pago por... Entonces, en otras translaciones y en el inglés, te dice ahí que es una recompensa cuando persigues los mandamientos de Dios, que Amén. son más valiosos que el oro. Wow. Gloria a Algo que Dios. tenemos que meditar, hermanos y hermanas, que la palabra de Dios es fuerte y te salva. Pero bueno, ya que vemos eso, ¿estamos de acuerdo con eso? Sí, vamos. Ok, entonces vamos ahora al libro de Jeremías, capítulo 26. Y cuando llegues ahí, libro de Jeremías 26, vamos a leer el 1 y el 2. Dice aquí en Jeremías capítulo 26, versículo 1, dice: En el principio del reinado de Joaquim, hijo de Josías, rey de Judá, fue esta palabra de Jehová, diciendo: Así ha dicho Jehová: Ponte en el atrio de la casa de Jehová, y habla a todas las ciudades de Judá, que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mande les hablases. No retengas palabra. No retengas palabra. Ujú, Sabemos que también no tenía que agregarle la palabra, porque si le estás reteniendo, es otra forma de decir también le puedes agregar. Son como sinónimos en este contexto, porque si le ujú, quitas a la palabra, ya estás mal. Si la agregas, ya estás mal. ujú, Entonces, era lo que Dios odiaba de los profetas falsos y era lo que hacían. Aunque no dice aquí que le agreguemos, esa es la conclusión conectando las otras escrituras. Así que vemos, después de la ley, la revelación era la misma con los profetas. Este es un libro de los profetas, el libro de Jeremías. Él es un profeta. Y aquí dice el mismo mensaje: no le quites ni le agregues a mi palabra. Si la persona común se sentara a leer esta Biblia desde el principio a fin, en orden, ellos podrán entender por lo menos 80 al 85% del libro, sin ninguna persona dándote influencias o que piensan o que sienten. En otras palabras, sin ninguna persona dándote su opinión. La persona que lo esté leyendo esta Biblia tiene que ser una persona sincera, que no quiera hacer el mal y que esté buscando la verdad. Esa persona, sin ninguna influencia, va a tener el 80% al 85% del entendimiento de la Biblia. Lo 15 o 10% va a ser profecías que a lo mejor no pueden entender, pero de lo que Dios quiere que hagamos, 80 al 85% entenderían. Hay expertos y gente que reclaman saber de la Biblia sin leer todo. Pero si fuera otro libro que no han leído, no dirían lo mismo. Pero cuando se trata de la Biblia, todos son expertos, sin leer todo, o ni saben lo que dice. Todos quieren sentir que son especiales y que Dios los escogió a ellos, sin entender que cuando Dios te da la sabiduría de entender su palabra, eso es ser elegido por Él. Pero no, ellos quieren hacer creerse que Dios específicamente me hizo a un lado, me apartó para un instrumento a Él. Ni siquiera yo reclamo eso. Yo todavía ni siquiera sé lo que Dios tiene planeado para mí. Lo único que hago es tomar lo que me reveló y enseñarles a ustedes. Nunca diría yo que fue profetizado para mí venir y ser un líder para ustedes. Nunca diría algo loco extremo como eso. No sé lo que tiene Dios para mí. Todo lo que sé es lo que Él quiere que haga. De lo que me ha revelado con su palabra, no es como si estaba, y aquí hay un ejemplo, no es como si estuviera sentado un día viendo tele y se me aparece Dios diciendo: Josué, este es Dios.
Te he escogido para enseñar la verdad absoluta de la Biblia. Ve ahora. Nunca ha pasado eso. Sé que Dios está trabajando en la gente, en las vidas de las personas, pero yo nunca he escuchado la voz de Dios de esa manera. Nunca. Solo lo que sé, eso lo enseño. Pero hay personas que reclaman que Dios se les apareció y le llaman revelación, o que Dios habló con ellos. Dios habló con mi espíritu, o con el espíritu, o el espíritu me llevó a cabo a decirte esto. Así habla la gente. Mira, los términos que usan siempre están seguros de sí mismo. No es suficiente leer el libro y decir, oye, mira esto en el libro, fíjate lo que dice. No, todos quieren confirmación divina. Yo solo le digo a la gente lo que dice la Biblia. Si es confirmación divina, eso depende de Dios. Cuando me refiero a confirmación divina, hablo como si fuera Dios hablando conmigo diciendo eso. Pero lo que sí te puedo decir es lo que dice el libro. Y eso no es suficiente para ti. Estás en el lugar equivocado. Si eso no es suficiente para ti, estás en el lugar equivocado. No hay revelación que contradiga la palabra de Dios. La Biblia, la Biblia es revelación. La Biblia revela cosas de Dios. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Entonces, continuemos. Vamos ahora al libro de Isaías, capítulo 8, versículo 19. Es muy interesante que estamos viendo el concepto de no quitas y no pones otras cosas que Dios no dice, ¿sí? Ujú. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios, lo estamos viendo. Amén. Así es. Libro de Isaías, capítulo 8, cuando llegues ahí, versículo 19. Versículo 19 dice, y si os dijeren, preguntad a los pítones y a los adivinos que resuran hablando, responded, no consultará el pueblo a su Dios, apelará por los vivos a los muertos, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, en el versículo 19, eso es lo que hacían los encantadores y adivinos. Esa palabra ahí donde dice pítones significa encantadores. Ellos consultaban a los muertos como si fueran vivos. Y Dios dice, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Verdad? Y en el versículo 20 sabemos que en la escritura la luz representa la verdad. Ya ves que dice aquí, a la ley y al testimonio, si no digieren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Significa que todavía están en la oscuridad, hermanos. No les ha amanecido, no ha salido el sol, no hay luz. Entonces no tienen luz. Te enseñé la ley y los profetas de cómo no tenemos que añadir ni quitar a la palabra. Ahora vamos a ver el Evangelio. Todo lo llevamos en orden. Los profetas hablaron de la ley. Ahora vamos a ver qué dice el Evangelio sobre los profetas y la ley. Amén. Si tienes algo que agregar, hermano, dale. Sí, es muy interesante porque es muy profundo porque hay muchas pastores en este día, muchas cristianos, muchas personas que dicen contra la ley y al testimonio de Dios, ¿sí? No, ellos no están diciendo, hablando conforme a la ley y al testimonio. Ellos contradicen la palabra. Es algo muy extraño. Sí, muy extraño, muy triste. Sí. Y se ve todo el tiempo están contradiciéndose y lo peor de todo es que a veces no se dan cuenta. Hay Sí, gente de ignorancia, lo hacen por cómo los enseñaron y
Y por esa gente, pues, hay que estar en oración por ellas, porque se nota que en verdad aman a Cristo, pero les enseñaron mal. Sí. Y luego hay otra gente que lo hacen a propósito, o sea, conocen la verdad, pero sus emociones, sus opiniones, ellos quieren involucrarlos más que la palabra de Dios. Ay, ay, ay. Qué Sí, feo es eso, caso, qué feo. sí. Pero bueno, ahora vamos a ver qué dice nuestro Salvador, qué dice nuestro Mesías, qué dice Jesús sobre esto. Vamos Gloria. a, vamos a Mateo 5, versículo 17 al 20. Y cuando Amén. llegues ahí, mi querido hermano, por favor, léeme el versículo 17. Amén. Palabras de nuestro Mesías. Gloria a Dios. Ok. Amén. Dice, Mateo capítulo 5, versículo 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. No penséis, no pienses que he venido para abrogar o destruir la ley o los profetas. No he venido para destruir, sino a cumplir. Ahora, después de todo lo que hemos visto y leído, ¿piensas que Jesús dijo, no pienses que he venido para abrogar la ley y los profetas? ¿Por qué dijo eso? Porque él estaba de acuerdo con Deuteronomio 4 y Isaías 8. Si hubiera llegado predicando en contra de la ley, estaría violando lo que dice Deuteronomio y Mm, Isaías. Pero Jesús sabemos que no violó la ley que está en Deuteronomio, ni los profetas que se habla en Jeremías y Isaías. Él estaría hablando en contra de la revelación que se había dado. mm, Entonces, él vino a cumplir. ¿Saben qué significa cumplir? Significa hacer, cumpliendo con algo, cumpliendo lo que está escrito de él. Porque sabemos que en el Antiguo Testamento hay mucho que estaba escrito de Jesús, y eso lo leemos en la ley y en los profetas. También, aparte de eso, también Jesús vino a hacer la voluntad de Dios y también fue obediente a la ley. Hasta Jesús mismo referenciaba a los profetas. Si vino a destruir la ley, ¿por qué la obedecía? mm. Adelante, hermano. Gloria a Dios. Y hay en profecía que este Mesías, este siervo, va a magnificar y engrandecer la ley. Pero eso es un otro clase, ¿sí? Y ese es un Pero- tema para otra clase, claro. Amén, amén. Dice el versículo 18, dice, ¿por qué de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas? Mm, Ni una jota ni una tilde pasará de la ley, significando, no vine a agregar ni quitar a la ley de Dios hasta que todo se haya cumplido. Y eso cuando dice ni una jota ni una tilde, en la forma griega y en hebrea, esto significa como si fuera ni un punto, ni una coma, Mm. vine a quitar de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Hermano, todas las cosas sean hechas. No, estamos esperando por el segunda venida de Cristo. Amén. Y también dice aquí, hasta que perezca el cielo y la tierra. Hermano, ¿todavía tenemos cielo y la tierra? Sí, hermano, la tierra está aquí. El cielo está aquí. Sí, por lo que yo sé, estoy en la tierra ahorita mismo. Estamos hablando en la tierra. Y si miro afuera, hay un cielo, hay Sí. árboles. Wow, pero los cristianos creen que ya pereció el cielo y la tierra. Santo. Y los cristianos piensan que ya se cumplió todo.
¿Que no según están esperando la segunda venida? Ay. Por eso dice Jesús, hasta que todo se haya cumplido, Ujú. hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde perecerá de la ley. Entonces significa ni agregarle ni quitarle a la ley. Mm. Continuemos, hermano. Versículo 19. Amén. Dice, de manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñaré a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mm. Mas cualquiera que hiciere y enseñaré, este será llamado grande en el reino de los cielos. Cuando lees ¿esto significa que la ley ya no corresponde? ¿O que no la tenemos que seguir? Cuando te dice claramente, hasta el mandamiento más pequeño, si lo quiebras y le enseñas a la gente que también lo puede quebrar, serás llamado pequeño en el reino de Dios. Y muchos juegan con esa palabra, ok, si seré pequeño en el reino de Dios, eso significa que voy a entrar y que voy a estar lavando platos o limpiando las mesas o haciendo el oficio. No, el siguiente versículo te va a decir qué significa hacer eso. Pero dice aquí, más el que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cuáles mandamientos? La ley de Moisés y los profetas. Ok, versículo 20, hermano. Gloria a Dios. Dice, ¿por qué os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos? Eso es lo que significa ser pequeño, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Ahora tenemos que comprender, hermanos y hermanas, por si no saben, los escribas y los fariseos, ellos eran unos hipócritas. Y estos títulos, estas personas, eran las personas religiosas que se encargaban de enseñar la ley. Entonces lo que ellos hacían, ellos enseñaban la ley, pero ellos no la guardaban. Ellos te decían a ti, tú tienes que hacer esto y lo otro. Y no solo eso, sino que ellos le agregaban tradiciones de hombre a la ley y lo hacían pasar como si fuera un mandamiento de Dios. Entonces, si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarás en el reino de Dios. Entonces, no tenemos que ser hipócritas, tenemos que enseñar y también hacer lo que enseñamos. Y obviamente no agregar o quitarle a la ley, como lo hacían los escribas y los fariseos. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de ello. ¿Estamos de acuerdo? Sí, puedo concluir en este capítulo que Jesús está diciendo, hace y enseñe los mandamientos, ¿sí? Amén. Haz y enséñalos. Haz, sí. Son las palabras de nuestro Mesías, de nuestro Gloria a Dios. Salvador. Amén. Pero la gente no quiere hacer y mucho menos enseñar. Santo, sí. Mucho menos enseñar. No te enseñan nada de esto. Pero bueno, gracias a Dios tenemos nuestro pastor, el hermano Josué, que nos enseñó estas clases y por eso es que estamos traduciendo este mensaje, porque es muy poderoso cuando leemos y conectamos escrituras en su debido contexto. Entonces seguimos, mi querido hermano. Vamos ahora a otro evangelio, el libro de Marco, Amén. capítulo 7. Vamos a leer sobre estos líderes de la ley de Moisés, estos fariseos. Cuando llegues ahí, hermano, vamos a leer de 1 al 13, pero a lo mejor te voy a estar interrumpiendo.
Ok. Así que, dale. Dice aquí en Marcos 7:1. Y se juntaron a él los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, Ujú. los cuales, viendo a algunos de sus discípulos comer pan con manos comunes, es a saber, no lavadas, los condenaban. ¿Qué les hacían? Los condenaban. Los condenaban, sí. Wow, los condenaban. No hay ninguna ley en la ley de Dios que dice que se laven las manos antes de comer. Ujú. No hay ninguna ley. Entonces, esto fue algo de los escribas. Y se juntaron a él los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de sus discípulos de Jesús comer pan con manos comunes. Y te dice qué significa eso. Es a saber, no lavadas. Los condenaban. Estaban comiendo pan con las manos sucias. Ujú. Eso era el debate aquí que tenían ellos. No hay ninguna ley sobre eso. ¿Ok? Versículo 3. Dice, ¿por qué los fariseos y todos los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen? Ahí te lo explica. Ahí está. Sí. La tradición de los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. ¿Ok? Ujú. Tradición de los ancianos. Una tradición muy limpia, pero lo enseñaban como si fuera la ley de Dios. Mm. ¿Ok? Versículo 4. Dice, y volviendo de la plaza, si no se lavaren, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como las lavaduras de los vasos de beber y de los jarros, y de los vasos de metal y de los lechos. Entonces, estaban enseñando esto como si esto te hace más santo. Haciendo estas prácticas, esto te hace más santo, porque te tenías que lavar tus platos y todos. Otra vez, es una práctica muy higiénica. No es nada malo hacer eso, pero el problema que tenían ellos era de que lo hacían como si fuera un mandamiento de Dios. Mm, sí. Versículo 5, hermano. Dice, y le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes? En otras palabras, ¿por qué tus discípulos no siguen lo que le añadimos a la ley de Moisés? Mm. ¿Por qué dijeron, porque dijeron manos inmundas? Fíjate lo que dice. Manos Di- dímelo, Dice comunes. comunes. Si buscamos esa palabra, comunes, ¿qué dice aquí mi hermano? Dice, ay, santo, no puedo ver. Ok, yo Es lo muy puedo leer. pequeño. Dice, Dice en el rojo, sí, en el rojo, primera palabra, inmundo. inmundo. Eso es la traslación que escogieron para esta versión, pero inmundo también corresponde ahí con comunes. Es por eso que tenemos que buscar el origen de las palabras para saber qué exactamente significa. Porque Ujú, nosotros cuando miramos comunes, lo entendemos hoy como algo común, algo simple, es ujú. otro entendimiento. Pero el origen de este versículo en griego te dice aquí sin los significados, como práctica negativa, aquí dice, y un derivado presunto de otra palabra griega, 35-38, sin abolición, inmundo, sin lavar. Mm. Entonces,
Entonces, porque dijeron manos inmundas como si fueran impuros, si fueran sucios, en no hacer esa práctica, esa tradición que no está en la ley de Dios. Así lo miraban los fariseos a ellos. Ustedes son sucios, no son santos, porque no están conforme a nuestra tradición limpia de lavarnos las manos y los platos y los jarros, como leímos anteriormente. Se hacían más santos por esas prácticas. Se miraban limpios de afuera, pero su corazón estaban llenos de rabia y pecado. Ay. Bueno, seguimos al versículo 6. Dice, y respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. ¿Quién dijo esto? Jesús está Jesús. diciendo esto, pero es de Ujú. Isaías. Exacto. Jesús está diciendo esto y referenció a Isaías. Ujú. Por eso dice aquí, como está escrito, este pueblo con los labios me honra. ¡Uh! ¿Cuánta gente miramos eso? Con Mm, los labios honra al Señor, muchas mas personas. su corazón está lejos de Él Mm, o lejos de mí en este contexto. ¡Wow! Entonces, este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí. Eso es un versículo, hermanos, que tenemos que meditar, porque muchos de nosotros le podemos cantar al Señor, podemos en oración honrar al Señor, pero nuestros corazones, tenemos que evaluar si nuestro corazón está cerca de Él o está lejos de Él. Bueno, lejos. sí, puede ser que estemos lejos, puede ser que estemos cerca, todo depende cómo nos seguimos a Jesús. Amén, sí. Ok, seguimos en el 7. El 7 dice, y en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ay, ay, ay. Y en vano me honran. ¿Qué significa en vano, mi querido hermano? En vano es, ¿cómo decir? En vain. En vain, en otras Sí, palabras, sin propósito, sin propósito. Gracias. sin significado. En vano me honran. O sea, están con los labios, lo honran, pero dice aquí, en vano me honran. ¿Por qué? Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahí está claramente. Entonces, los mandamientos de hombre es todo mandamiento que Dios no le dio a Moisés para que Moisés le dijera al pueblo. No hay ningún mandamiento de Dios que diga tengas que lavarte las manos antes de comer. Eso fue agregado por el hombre, tradiciones Sí, del hombre. sí. Sí, entonces, continuemos. Amén. Dice, ¿por qué dejando el mandamiento de Dios tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes? Y haces otras muchas cosas semejantes. Así que no solo era esto, eran más cosas. Pero dice Mm. aquí, dejando el mandamiento de Dios. Dejando el mandamiento de Dios, tienes la tradición de los hombres. Wow. Mm. Continuemos. Dice aquí el 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Verdad? Y esto es lo que está pasando hoy. Nadie Sí. quiere guardar los mandamientos, pero quieren forzar sus tradiciones sobre la gente de Dios. Ujú.
Es todo. Esos son sus mandamientos de ellos, las tradiciones. Pero invalidan el mandamiento de Dios. Man, esto, por eso esta Biblia es la palabra viviente de Dios, porque Ujú, todo esto se mira hoy en día, hermanos. Esto estaba pasando en el tiempo de Jesús y sigue pasando hoy. Lo vemos claramente. Entonces, Jesús siempre tuvo problema con los fariseos por sus tradiciones, diciendo que eran mandamiento de Dios. En general, Jesús no tiene problema con las tradiciones, mientras no condenes a otros por no hacerlos. ujú, ¿Sí me sí, explico? sí. Y esa tradición de lavarse las manos en general es una buena práctica, como había dicho. Es una práctica limpia que muchos de nosotros hacemos. Por lo menos eso pienso yo, que Ujú, nos lavamos las manos antes de comer. Pero Jesús tenía problema, perdón, con ellos por condenar a otros y por dejar los mandamientos de Dios y aferrarse a sus tradiciones que ellos inventaron. Ok, versículo 10. dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere o maldijera al padre o a la madre morirá de muerte. Y aquí te da un mandamiento que Moisés dio, o sea que Dios le dio a Moisés y Moisés fue el intérprete. Por eso habla de Moisés aquí. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Mi hermano, ¿ese es un mandamiento de Dios o un mandamiento de un hombre? Mandamiento de Dios, hermano. Están los 10 mandamientos, ¿cierto? Sí. Y el que maldigiere al padre o a la madre morirá de muerte. Ese era el mandamiento en el Antiguo Testamento cuando estaban bajo el juicio, cuando habían jueces para que tú llevaras a tu hijo si ellos te maldijieran, porque esa era una costumbre, eso era inaceptable en aquel tiempo. Sí, pero ese es un tema para otra clase. Entonces ahora se está refiriendo a la ley de Dios. Ok, versículo 11. El 11 dice, y vosotros decís, basta si dijere un hombre al padre o a la madre, es corbán, quiere decir don mío a Dios, todo aquello con que pudiera valerte. Ujú. Entonces, aquí se está refiriendo a una tradición de ellos, dice aquí, y vosotros decís, basta, si dijere un hombre al padre o a la madre, es corbán, y te explica qué es, quiere decir don mío a Dios. Esta palabra corbán es una palabra arameo que significa un regalo, y lo pueden buscar ustedes para confirmarlo. Los escribas y los fariseos eran conocidos por esto. Tenían esa fama de beneficiar de las ofrendas y los regalos que la gente le daba a Dios. Y lo que le decían a la gente, que si tú dabas tus ofrendas, que le llamaban corbán, si tú dabas tus ofrendas a ese método de corbán, ya no tienes que darle dinero a tus papás y de ese modo ya no lo honrarías, como dice el mandamiento, porque ya le estás dando a Dios, supuestamente, pero esa era su tradición de ellos, que le llamaban corbán. Ya le estás dando a Dios. Por eso dice esto en el versículo 12. Dice aquí, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que disteis y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Muchas cosas haces semejantes a estas. Y ahí te lo explica en el 12. Y no lo dejas hacer más por su padre o por su madre. Ya no tienen que honrar a su padre y a su madre porque Mm, ya dieron ese regalo de corbán, que quiere decir don mío a Dios, un regalo a Dios que fue inventado
por los fariseos y los escribas, porque ellos estaban a cargo. Ellos eran los líderes. Wow. Entonces empieza por los líderes, de ahí empieza la decepción. Ujú, Muchas cosas más hacían semejante a ella. Entonces le quitaron a la palabra de Dios y le agregaron. Ya lo vimos claramente. ujú, Entonces vemos cómo Jesús discutía con estos fariseos, porque Jesús está discutiendo con ellos y rechazándolos por cómo no obedecen la palabra y también cómo le quitan y agregan a la palabra. Todo nada más para que le diga a Pablo. ¿Piensas que Jesús pasó por todo esto? Nomás para que le diga a Pablo, ya no tienes que guardar mis mandamientos. ¿Eso mm, tiene sentido? Toda esta batalla, después de todo lo que dijo, todo eso nomás para decirle a Pablo, ya no tienes que guardar mis mandamientos. ¿Cuál es el punto? Vas a condenar a esta gente por lo que hicieron y luego enviar a un apóstol que diga, ya no tenemos que guardar la ley de Dios. Ay, ay, ay. ¿Qué tipo de Dios, qué clase de Dios es este? Que Ujú, reprende a gente por quitarle y agregarle a la palabra de Dios para después cambiarlo con los demás. Jesús tenía problemas con ellos por no obedecer la ley de Dios y por agregarles a la palabra y porque no estaban enseñando la verdad absoluta. ujú. ¿Estamos de acuerdo? Sí, y podemos entender la razón que Jesús estaba diciendo a los escribas y fariseos, hijos, generación o hijos de víboras, de serpientes, ¿sí? Así es. Porque ellos estaban quitando y poniendo otras mandamientos que no son de Dios, son de hombres, tradiciones de los ancianos, ¿sí? Ujú. Así es. Pero sí, Gloria a Dios. Gloria a Dios. amén. Ahora continuamos. Vamos ahora al libro de Hechos, capítulo 20. 20. ¿Ok? Este es el libro de Hechos, capítulo 20. Y cuando llegues ahí, vamos a leer 28 a 30. Amén. Dice aquí en Hechos 20:28. Dice, por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Exacto. Entonces, este es Pablo hablando aquí. Está hablando a los obispos, los líderes que dejó a cargo. Por eso dice, por tanto, mirad por nosotros o por vosotros, por todo el rebaño. Eso quiere decir toda la gente, todas las ovejas. Es una forma espiritualmente de decir la gente de Dios. Que en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, porque le está hablando a los líderes, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Ok, continuemos. Dice, porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Él sabía, dice Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de nosotros lobos rapaces. Y esto no está hablando de lobos literales. Ujú. Esto fue lo que habló Jesús también en los evangelios. Lobos con piel de cordero, los lobos que se disfrazan como ser cordero, se disfrazan por ser inocentes, por ser buenos. Así que está hablando de los maestros falsos, líderes falsos y ancianos falsos que entrarán y no perdonarán al rebaño, que es la gente de Dios. Continuemos. Dice,
Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Y de nosotros mismos. Ahí dice, y de nosotros mismos. Así que van a haber gente que entrarán y van a haber gente de entre nosotros mismos, hablando cosas perversas. Y esa palabra perversa significa distorsionar. La Mm, pueden buscar. ¿Qué estaban distorsionando? ¿Qué estaban distorsionando? El evangelio. sí. ¿Para qué? Para arrastrar tras sí a los discípulos. En otras palabras, quieren seguidores para sí mismos. Discípulo significa un alumno o un aprendiz. Entonces ellos están buscando tener esos seguidores, esos aprendices para ellos mismos, haciendo todo esto porque quieren seguidores. O un estudiante, exactamente, mi hermano. Discípulos para ellos mismos. Por eso hablan perverso. Lo hicieron en el tiempo de Pablo y no hay nada nuevo bajo el sol. Mm, Gente va a estar haciendo eso hoy en día. Por eso tengo que tener cuidado a quién voy a dejar enseñar conmigo. Y de afuera tener cuidado quién quiere entrar a construir conmigo. Porque si pasó en aquel tiempo, puede pasar hoy. ¿Sí? sí. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí. Entonces, seguimos. Vamos ahora a otro epístel, a otro mensaje de Pablo. Vamos a Gálatas capítulo 1. Gálatas Y 1. ya casi acabamos. Tenemos dos más. Vamos a Gálatas 1. Cuando llegues ahí, mi querido hermano, vamos a leer del 6 al 9. Amén. Versículo 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo, a otro evangelio. Ujú. Ok. Dice el 7, no hay, no hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice ahí, no que hay otro, porque conocemos que solo hay un evangelio, Ujú, pero cuando dice en el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayas traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Está hablando cuando, perver- cuando pervierten el evangelio de Cristo. Por eso dice en el 7, no que hay otro, sino que hay algunos que os inquieten y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero Pablo sabe que el evangelio de Cristo solo hay uno, pero ellos lo están torciendo, lo están pervirtiendo. Por eso le llama otro evangelio. ujú. ¿Ok? Ok, Dice, siguiente versículo. más aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Mm, Dice aquí en el 8, me moví. Nosotros o un ángel del cielo anuncie otro evangelio diferente. Fíjate lo que dice, si nosotros o un ángel del cielo. Entonces, si un ángel del cielo se te aparece, mi hermano Juan, y te dice, ahora ya puedes comer puerco, ¿eso sería otro evangelio? Sí. Claro, porque las escrituras dice que no debemos hacer eso. Ujú, Entonces, hasta un ángel te puede aparecer a contradecir las palabras de Dios, a enseñarte otro evangelio. Entonces, dice aquí la palabra que nos vamos a enfocar aquí, que dice, sea anatema. Esa palabra anatema significa excomulgado o prohibición. Si quieren buscar el significado en el origen griego, es
G331, y de hecho lo voy a presentar aquí. G331 en la concordancia de Strong's dice aquí anatsema, de griego 394, prohibición religiosa o concretamente cosa o persona excomulgada. Anatema. Entonces, cuando eres excomulgado, ya estás rechazado, estás fuera, eres prohibido. Cuando dice aquí, si anunciares otro evangelio del que nos hemos anunciado, sea anatema, sea excomulgado o excomulgada. ¿Sí? Ujú. Versículo 9. Dice aquí, como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciaré otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y lo repitió, del que habéis recibido de quién? De Pablo y los otros apóstoles. También la palabra anatema, si lo buscan en internet, el significado bíblico también significa maldición o condena o exclusión. Y en inglés pusieron let him be accursed. Y eso se basa a lo que significa cuando eres condenado. Entonces, si estás condenado, eso es condenado al infierno. Cuando estás maldito, a eso se refiere, porque estás yendo en contra de la verdad absoluta de la Biblia. Hay que tener cuidado cuando alguien proclama ser cristiano y te están enseñando otro evangelio, agregándole y quitándole a la palabra. Entonces, la verdad absoluta es cuando podemos leer en la Biblia y comprobar lo que estamos enseñando. Todo lo que enseñamos puede ser comprobado con la Biblia. Eso es lo que creemos. ¿Sí? ¿Estamos de Amén. acuerdo con eso? Sí. Amén, amén. Entonces, vamos al penúltimo y luego tenemos uno más. Vamos a Colosenses capítulo 8, versículo 8. Capítulo 2, ¿sí? Sí, perdón, capítulo 2, versículo 8. Gracias. El libro de Dice, Colosenses, capítulo 2, versículo 8. amén. Dice aquí, mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Eso está claro, hermanos. Las filosofías son especulaciones o opiniones o sus propias creencias y vanas sutilezas que significan engaños vacíos según las tradiciones de los hombres. Ese era el problema que Jesús tenía con los fariseos. Hay gente que va a proclamar y va a querer enseñarte un evangelio distorsionado y no el verdadero evangelio de Cristo. Nuestro ministerio se enfoca en de decirte algo que está en la Biblia. No le quitamos ni le agregamos a la palabra. No le damos nuestras filosofías. Todo lo que enseñamos está en el libro, en su adecuado contexto. ¿Sí? Ujú. Entonces, ahora vamos al último, al libro que todos temen. Vamos a Apocalipsis Amén. 22. Apocalipsis capítulo 22. 18 y 19, mi hermano. Dice aquí en el 18, dice, porque yo, porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
Mm, Entonces comienza ahí. Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, ¿ok? Del libro que estamos leyendo, porque hay gente que piensa que está hablando de toda la Biblia, pero aquí se refiere nada más a este libro. Pero hay suficiente evidencia en otras partes de la Biblia que te deja saber de no quitarle o agregarle a cualquier libro de la Biblia, ¿cierto? Sí. Entonces, entonces, ajá, síguele al 19. Dice aquí, y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Mm, En otras palabras, si no estás en el libro de vida ni en la santa ciudad, solo queda el lago de fuego. El Mm, último libro de la Biblia habla de quitarte, quitarle o agregarle. Y uno de los primeros libros de la Biblia habla de quitarle y agregarle. Lo miramos en Deuteronomio y ahora lo estamos mirando en el último libro, en Apocalipsis. Y también lo miramos de por medio. Lo miramos con las profecías, con los profetas, con Jesús. Tantas veces que nos dice de no quitarle y agregarle. Y todo de por medio. Como ven, hermanos y hermanas, nosotros nos llamamos la verdad absoluta de la Biblia. No porque lo sabemos todo y tenemos toda la verdad. Nos llamamos la verdad absoluta de la Biblia porque eso es lo que vivimos, creemos y enseñamos. Que todo lo que decimos puede ser absolutamente comprobado por la Biblia. Y creemos que la Biblia es la verdad en su debido contexto. Acuérdese siempre del contexto. Aprendimos qué tan importante es quitar o agregar a la palabra desde la ley, los profetas y el Evangelio. Oigan este mensaje, si no quieres mantener la verdad absoluta de la Biblia, estás arriesgando ser quitado del libro de la vida y agregado al lago de fuego. Volveremos enseguida después de estos anuncios. gloria a Dios. Ok, saludos para todos los que nos escucharon hoy en Discord y en YouTube. Cuando este esté en YouTube, por supuesto. Vamos a empezar a hacer esto. Si Dios quiere, cada día de reposo, cada Shabbat, viernes en la noche, en vivo. Y si desean escuchar a nuestro pastor en vivo, él da sus clases cada día de reposo, que sería sábado a las 1:30 p.m. hora estándar del Pacífico. Los días bíblicos se establecen de atardecer a atardecer. Por eso es que sería todavía el día de reposo. Empieza el viernes en la noche y acaba el sábado en la noche. Si hay alguien interesado en dar una donación y si te sentiste bendecido en lo que escuchaste y deseas mostrar tu apoyo, puedes hacerlo de dos maneras. La primera opción, en forma de PayPal, usando el correo electrónico de absolutebibletruthforever@yahoo.com, y ese link lo vamos a poner en los enlaces. Y la otra forma en la que puedes donar es la forma principal que muchos donan, y es por Cash App, usando la etiqueta de Cash App, que es el signo de dinero ABTM, todo mayúscula y minúscula S. Otra vez, el signo de dinero ABTM y minúscula la S. También lo vamos a agregar en los enlaces. Y eso significa la verdad absoluta de la Biblia, Ministerios, o en inglés, Absolute Bible Truth Ministries. Ahora es el segmento de preguntas y respuestas. Si tienes alguna pregunta de la clase de hoy o cualquier pregunta en general, este es el momento de alzar la mano en Discord y te traeremos al escenario y puedes hacer cualquier pregunta o cualquier comentario que gustes con tal
de que seas respetuoso, pero como costumbre, primero iré con los que están en el escenario. Mi hermano Juan Oscar, si tienes algo que agregar o compartir, adelante. Amén, gloria a Dios. Gracias a Dios por este tiempo que podemos leer la Biblia y entender las enseñanzas y las instrucciones de Dios, ¿sí? Y es muy interesante que podemos ver el concepto de no quitas y no pongas otros mandamientos que no son de Dios en la Torá, en Deuteronomio, y podemos ver lo mismo concepto en Apocalipsis, ¿sí? Y en toda la Biblia también, ¿sí? Y es algo muy interesante, sí, porque muchos cristianos dicen que no necesitamos hacer nada, somos salvos porque Cristo es nuestro Salvador, ¿sí? Pero vamos a obedecer la ley de Dios porque somos salvos, ¿sí? Amén. Porque tenemos fe en Jesús, ¿sí? Pues gloria a Dios. Jesús dice um, que necesitamos hacer y enseñar los mandamientos, ¿sí? So, gloria a Amén. Dios, Gloria a Dios. Así gloria a es, Dios. mi querido hermano. Lo miramos, gracias a Dios, desde el principio, desde la Torá, lo miramos con los profetas, con el Evangelio, y luego en el libro de Apocalipsis, el último libro. No te puedes escapar de esto, eso es lo que dice la Biblia. Ujú, Y también tenemos ese segmento para que la gente, si tienen alguna pregunta o respuesta, pueden alzar la mano, lo traeremos al escenario y siempre conforme, si sabemos, vamos a responder, y si no sabemos algo, yo humildemente te lo voy a decir. Pero alabado sea el Señor, gracias a todos por estar aquí, fue un honor. Esto es algo que estaba en mi corazón hace mucho tiempo, nada más que quería más sabiduría y más entendimiento antes de empezar a traducir estas clases. Hermanos, si tienen algo que agregar, pueden subir al escenario, cualquiera de ustedes, ya saben. Solo Pero quiero decir, solo quiero decir muy rápido que necesitamos guardar los mandamientos de Dios y quitar las tradiciones de hombres, los mandamientos de hombres. Podemos ver, por ejemplo, ah, en el tiempo de Navidad, el costumbre es comer el cerdo para la Navidad, ¿sí? ujú, Y, todo eso es contra la Biblia, ¿sí? Todo eso es algo que Dios enseña que no podemos hacer, ¿sí? Es contra la Biblia, ¿sí? Pero, ujú, exacto. Y ese es otro tema que vamos a también traducir, ese tema que hablaste de la Navidad. amén. Algo que mucha gente, o sea, tienen emociones sobre eso y eso se entiende. Yo también crecí con ese concepto y es un tiempo donde la familia se reúne y están conviviendo y todo parece bien, todo parece lindo porque hay buenas vibras, como se le dice. Ujú, Pero cuando vemos la realidad de eso, qué es lo que significa, y en realidad estamos glorificando, ahí es cuando Dios nos da la luz, nos abre los ojos para aborrecer los mandamientos de hombres y mm, seguir los mandamientos de Dios. sí, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Muy interesante esto. Bueno, entonces si nadie tiene nada que agregar, nada más les reitero que vamos a hacer esto otra vez en Discord. Ahí tenemos una sección de preguntas y respuestas también para cualquier persona que esté escuchando este grabamiento. Vamos a tener todos los enlaces y vamos a dar una hora fija y tratar de hacer esto
todos los viernes, primero Dios, si Dios nos permite. Y con esa conclusión, pues vamos a cerrar el escenario. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar para concluir este clase, ¿sí? Amén. Gracias, Padre, gracias por este día, gracias por este, este día de reposo, este día de Shabbat. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo, por el sacrificio que tú hiciste en la cruz para quitar nuestros pecados. Gloria a Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos a caminar en el Espíritu y resistir las tentaciones del Satanás. Ayúdanos a tener el temor de Dios. Ayúdanos a obedecer a Dios. Gloria a Dios. Gracias por todos los hermanos y hermanas. Ayúdanos, danos fuerza para seguir en este camino de Dios. Ayúdanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, mi querido hermano. Muchas gracias Gloria. por hacer esto. Amén. Lo mismo también. Gracias, hermano. Amén, hermanos. Nos vemos para la próxima. Amén.